Hoy terminamos nuestro capítulo 10, amados hermanos. Yo espero que hayas entendido algo del capítulo 10. ¿Se acuerda usted de qué habla el capítulo 10? Jesucristo, de todos sus discípulos, establece a 12 como apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y los envía a predicar. Los envía a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Les da instrucciones de cómo tienen que llegar a una casa y decir si hay paz en esa casa, y si lo reciben se pueden quedar en esa casa y predicar el evangelio, y si no lo reciben que sacudan sus pies y se vayan. ¿Cuántos dicen amén? También les da instrucciones de que ellos los envía como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Les está diciendo que los van a matar, los van a perseguir, los van a azotar. Les está diciendo lo que les va a suceder por causa de predicar el evangelio. Amén. También les dice que no deben de temer a los hombres que les puedan matar, que su temor tiene que ser a Dios, que tiene el poder para quitarles la vida y echar su alma en el infierno. Y también les dice que por causa del mensaje que llevan del evangelio de Cristo, las familias van a ser divididas, porque los creyentes y los incrédulos no van a poder tener comunión. Los incrédulos van a aborrecer a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, amado hermano, del capítulo 10. Y hoy primero Dios, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este capítulo. Vamos a leer los versículos que vamos a estudiar. Es 10:40 al 42. ¿Qué más instrucciones les da? El que a vosotros recibe, ¿qué dice? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, ¿qué pasa? Recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justos recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, ¿qué dice? Que no perderá su recompensa. Ahí vemos dos cosas. ¿Qué ve usted, amado hermano? Recompensas y otra, ahí está en el tema, embajadores. Mire, vamos a ver el primer punto, que es embajadores. El que a vosotros me recibe, ¿qué dice? ¿De qué está hablando, amado hermano? Dice la hermana que del evangelio, de que los apóstoles deben de entender que son embajadores de Cristo. A ver, ¿de qué tienen que entender ahí los apóstoles? Que son embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante legal de una autoridad. Eso es un embajador. A ver, ¿es un representante qué? Él no va en su nombre, va en el nombre de quien lo envía, no lleva su mensaje propio, sino lleva el mensaje del que lo envía. ¿Cuánto estamos entendiendo ahí? ¿Sí? ¿En nombre de quién iban los apóstoles? ¿En qué autoridad iban? En la autoridad de Cristo. ¿Dónde lo dice? Vamos a verlo. Vamos a ver el texto para que les vaya quedando claro. 2 Corintios 5:17. ¿Por qué es importante entender esto, amado hermano? No sé si a usted le han preguntado, por ejemplo, bueno, ¿y a tu pastor quién lo puso? ¿No les han dicho? ¿Por qué él se puso como pastor? ¿O quién le ha dado esa autoridad? ¿Quién me ha dado la autoridad? Dice la hermana que la iglesia confirma, nada más la iglesia es la que confirma, pero quien me ha dado la autoridad es Cristo. Cristo es el que le da la autoridad, Cristo es el que establece los ministros, Cristo es el que los envía, y la iglesia confirma que esa persona realmente sea enviada por Cristo. ¿Sí queda claro? Mire, vamos a verlo ahí, vamos a ver lo que dice ahí en 2 Corintios 5:20, que aquí dice el apóstol Pablo. Así que somos ¿qué? En el nombre, ahí nombre, póngale autoridad. Entonces, ¿cómo diría? En la autoridad de Cristo. ¿Dónde les dio autoridad Cristo? Y los envió. Mateo 28:20 parece que es, ¿no? Toda potestad, dice Cristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos amén? A ser discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he
mandado, enseñado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué mensaje tenían que dar los apóstoles? La palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Ahora, dice que si entonces alguien recibe a un apóstol que viene en la autoridad de Cristo, ¿a quién está recibiendo realmente? A Cristo. Y si alguien recibe a Cristo, ¿a quién está recibiendo? Entonces, ¿qué es Cristo? De acuerdo a lo que estoy hablando, ¿qué es Cristo? A ver, yo soy embajador de Cristo porque vengo en el nombre de Cristo, en la autoridad de Cristo. ¿Cristo qué es? Es embajador de Dios. A ver, ¿qué es Cristo entonces? Es un embajador de Dios. O sea, Cristo viene en la autoridad del Padre. A Cristo lo envió el Padre. A ver, ¿cuántos están viendo ese orden? Hay que entender ese orden, amado hermano. Por eso, mira, todas esas sectas religiosas, católicos, mormones, no han sido enviados por Cristo. Porque realmente ellos no aceptan a Cristo como Señor, como su autoridad, no lo aceptan. Alguien que ha sido enviado por Cristo reconoce a Cristo como su Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde dice que Cristo es el embajador de Dios? Miren, vamos a verlo. Juan 5:43. Cristo no vino por a hacer su propia voluntad, no vino a traer su propia doctrina, ahorita lo vamos a ver todo eso. ¿Qué doctrina vino a traer Cristo? La del Padre. ¿Él vino en su nombre de Él, en su autoridad de Él? No. ¿Él se puso como sumo sacerdote? ¿Él se puso como profeta? No. ¿Quién lo estableció como profeta, rey y sacerdote? El Padre, amado hermano. Mira, ¿dónde lo dice? ¿Qué les dije? Juan 5, ¿qué? 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué dijimos que era nombre? Dígalo fuerte. Autoridad. ¿En qué autoridad vino Cristo? En la del Padre. ¿Sí queda claro ahí? Dice, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y qué dice? Y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, en su propia autoridad, ¿qué dice? A ver, ¿en qué autoridad vienen los falsos profetas religiosos? ¿En qué autoridad? En su propia autoridad. Cristo no los ha enviado. ¿Cómo sabemos que Cristo no los ha enviado? Porque a los que el Padre envía, las palabras de Dios habla. A ver otra vez, ¿cómo sabes que no fueron enviados por Dios? ¿Dónde lo dice? Te voy a dar el texto. No quiero leer muchos textos, pero creo que es necesario. Juan 3:34. Para que quede grabado y vuelvas a escuchar el mensaje, porque tienes que entender esto. ¿Cómo sabes que alguien es enviado por Dios con la autoridad del Señor? ¿Cómo sabes eso? Porque el que Dios envió, ¿qué dice? ¿Por qué sabemos que los líderes religiosos, católicos, mormones, luz del mundo, adventistas, no han sido enviados por el Señor? Porque no hablan la palabra de Dios. Hablan una palabra mezclada entre la palabra de Dios y la palabra de hombre. Y la Escritura dice que nosotros debemos de tomar la leche que no adulterada, no mezclada. Pero ¿sí está claro ahí, amado hermano? Ahora, ¿te acuerdas cuando Dios mismo, el Padre, dio testimonio de que Él envió a Cristo? ¿Dónde? Dígalo fuerte, hermano. En la transfiguración. ¿Dónde más? En el bautismo. El Padre vio a su Hijo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. A ver, ¿sí lo envió con autoridad? ¿Sí viene con la autoridad del Padre? Bueno, miren, ¿por qué es importante esto? ¿Qué dice 2 de Corintios 2, 14, 17? Si ellos venían en la autoridad de Cristo, ¿de parte de quién hablaban? A ver si me está entendiendo el tema. ¿No ha leído el libro de Sugel? ¿De parte de quién hablamos? De parte de Dios, de parte de Dios. 2 de Corintios, ¿qué le dije? 2:14. ¿Ya lo tiene?
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Qué manifiesta Dios por medio de los apóstoles? El olor de su conocimiento, porque para Dios somos gratos. ¿Olor de quién, hermano? De Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran. Aquí medran es los que hacen negocio con el evangelio, falsificando la palabra de Dios. Sino ve a un embajador de Cristo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. ¿Qué dice? A ver, un embajador de Cristo, ¿de parte de quién va a hablar? Él va a decir: yo vengo en la autoridad de Cristo y traigo la palabra de Cristo, y este es el mensaje de Cristo. Si lo recibes, recibes al que me envió, a Jesucristo. Si no me recibes, no solo me rechazas a mí, rechazas a Cristo. ¿Sí queda claro, amado hermano? Ese es el orden que Dios estableció, y es muy importante todo eso. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, le daba gracias a Dios porque esta iglesia había recibido la palabra de ellos. ¿Cómo la había recibido, hermano? ¿No lo ha leído? Como la palabra de Dios. A ver, ¿cómo había recibido la palabra de Pablo? Como la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar, ¿qué hacía Pablo, hermano? Daba gracias a Dios. ¿Por qué? De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A ver, hasta aquí, ¿a cuánto nos está quedando claro? Ahorita, ¿quién te está hablando? ¿Seguro que te está hablando Dios? Entonces tú no vas a reclamar lo que se está diciendo aquí, no te vas a quejar, no vas a salir diciendo al rato: ay, eso dice el pastor, pero yo voy a seguir viviendo igual. ¿Sí? A ver, si es cierto que entiendes esto, ¿por qué cuando te habla un hermano que lo ves joven o lo ves que tiene poco en el evangelio, no le quieres recibir la palabra que te está dando? ¿Por qué? Ahorita hay quejas de hermanos que los están exhortando y dice: ay, es que están bien chamacos para exhortarme y no sé qué, y se están, o sea, ¿es la persona la que te está hablando? ¿Es la palabra de la persona? Si te está hablando la Biblia, te está diciendo la Biblia, ¿quién te está hablando a tu vida? Dios. Si tú rechazas a esa persona, estás rechazando a Cristo y estás rechazando a Dios. ¿Sí? Me decía esta persona que la iglesia dice: si el pastor lo dice, lo recibo, pero si tú lo dices, como que no te lo recibo. ¿Habrá una diferencia entre el pastor y un creyente lleno del Espíritu Santo? ¿Será la misma palabra si te está diciendo la Biblia? ¿O tendrá más autoridad el pastor? La autoridad no está en el pastor, está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo le decía a Timoteo: que nadie tenga en poco tu juventud, porque tú tienes la autoridad de Cristo, tú eres enviado por Cristo y vienes hablando de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien te diga algo y te diga la palabra, no mires a la persona. Viene la autoridad de Cristo y es la palabra de Dios. ¿Sí queda claro, amado hermano? Miren, vamos a ver a Cristo nuestro Señor, cómo Él venía en la autoridad del Padre y cómo Él no traía su doctrina tampoco. Juan 7:15. Entonces, cuando te digan quién puso a tu pastor, ¿qué le vas a decir? Pero dile: Cristo. Cristo, Él es un embajador de Cristo. Vamos ahí, Juan 7:15, ¿lo tiene? Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿De quién están hablando? De nuestro Señor Jesucristo.
Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? A ver, el mensaje que traía Cristo, la palabra que traía, ¿era de él? No, ¿de quién era? Del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, ponga atención, su propia gloria busca. A ver, ¿cómo te estás dando cuenta que alguien no te predica la palabra de Dios? Pero está buscando su propia gloria. A ver, ¿cuántos han oído a Cash Luna? ¿Por qué sabes que no habla la palabra de Dios? Porque está buscando su propia gloria. ¿A dónde está llevando a la gente, Cash Luna? A que lo idolatren a él, a que lo adoren a él, a que lo vean como una persona muy especial, superior a la iglesia. ¿El pastor es superior a la iglesia? ¿O somos hermanos y miembros del mismo cuerpo, con diferentes dones? ¿Cuántos dicen amén? Pero este hombre hasta ha enseñado fotos y videos donde supuestamente es como glorificado, no sé cómo, resplandece como una luz, el pobre hombre. Miren, ese pobre hombre, que Dios tenga misericordia, ni siquiera ha nacido de nuevo. Ni siquiera conoce a Jesucristo, ni conoce la palabra de Dios. Todas sus predicaciones son motivadoras nada más, hablando siempre de lo terrenal, jamás habla del pecado, jamás exalta a Cristo ni le da solamente la gloria a Dios. Siempre se jacta de Él, siempre habla de Él, y Él es el ungido, y por medio de Él Dios te va a bendecir, y Él habla con Jesucristo personalmente, y se le aparece Cristo, y puras tonterías dice. No exalta. ¿La gloria para quién es, hermano? El Espíritu Santo, ¿a quién va a glorificar? A Jesucristo, jamás al ministro. Diga, jamás al ministro. No nos predicamos a nosotros, decía el apóstol Pablo, sino a Jesucristo y a este como Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es muy importante esto que está aquí diciendo Jesucristo. Cristo no buscaba su gloria. ¿La gloria de quién buscaba Cristo? La del Padre. Juan 12:44. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en quién cree, en el que me envió. Ponga atención a eso, ¿eh? Y el que me ve a mí, ¿a quién ve? Al que me envió. De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿por qué? Porque Cristo es embajador ¿de quién? Del Padre. Y Él es la imagen del Dios invisible y Él viene en la autoridad del Padre, amén. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día ¿qué? Postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Si era un embajador Cristo del Padre? ¿Sí trajo el mensaje del Padre, amado hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestro embajador, hermano? Ahora, si alguien rechaza Lucas 10:16. Cuando alguien te rechaza a ti, al que lleva el mensaje, ¿a quién está rechazando realmente? A nuestro Señor Jesucristo. Si le has predicado a gente que te dice, ¿y tú quién eres para juzgarme? De acuerdo al tema, ¿qué le dirías? Yo no vengo en mi autoridad, ni es mi mensaje. A mí me envió Cristo y es el mensaje de Cristo. Reclámale a Cristo, porque lo que te estoy diciendo lo dice Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y es para tu bien. Miren, Lucas 10:16. El que a vosotros oye, ¿qué dice Cristo? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí. Entonces, cuando tú vayas a predicarle a alguien, no te pongas triste si no quiso convertirse,
si no quiso aceptar el mensaje, si se enojó, si te ofendió, no te sientas mal, porque realmente no te están rechazando a ti. Están rechazando a Cristo y a Dios. Dios, cuando mandaba a predicar a Ezequiel, le decía: llévale mis palabras, predícales mis palabras, pero no te van a querer oír, porque no me quieren oír a mí. O sea, ¿realmente a quién no quieren oír? ¿A ti? ¿Quieres ver que a ti sí te quieren escuchar? Háblales de la telenovela, háblales del fútbol, háblale de ovnis, háblale de hacer negocios, háblale de las tonterías de este mundo y te van a poner atención. ¿Sí o no? Entonces, si te quieren oír o no te quieren oír. Si les hablas tonterías, ¿no te quedarán oír? Si agarras y vas con tu cuate el borracho y le empiezas a hablar de tonterías y de fútbol, ¿no te vas a querer oír? ¿Y por qué no te quiere oír cuando le hablas la palabra de Dios? Porque al que no quieren oír es a Dios. Porque Dios testifica que sus obras son malas y no quieren venir a la luz. ¿Sí dice amén o no dice amén? Entonces no nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor Jesucristo. Amén. Juan 8:47. ¿Por qué rechazan a Cristo? ¿Por qué rechazan el mensaje? Porque no son de Dios. ¿Por qué lo rechazan? No son de Dios. ¿Quién es el que va a recibir el mensaje, hermano, de salvación? Las ovejas de Cristo, los escogidos de Dios, nada más son los que van a escuchar la palabra de Dios. Juan 8:47, ahí queda bien claro. El que es de Dios, ¿qué dice? Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Si el que está a tu lado, saliendo de aquí, le preguntas: explícame de qué habló el pastor, qué nos habló Dios, y no te puede explicar nada, ¿por qué será? No es de Dios. Porque el que es de Dios, o sea, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué quiere decir? Que las entiende. Entiende el mensaje de salvación. Entiende que es pecador, que merece la condenación, pero que hubo el Hijo de Dios que lo amó y dio su vida por él y murió por sus pecados. Lo entiende. ¿Cuántos dicen amén? Que un embajador de Cristo es alguien que lleva el mensaje de Cristo, no lleva su propio mensaje. Y que Cristo tampoco trajo su propio mensaje, trajo el mensaje de Dios. Para que saliendo de aquí le pregunte a sus hermanos y vea si es de Dios o no es de Dios. ¿Será para bien o será para mal? Será para bien, amado hermano, porque las ovejas del Señor oyen su voz y siguen a Cristo. Amén. Vamos a avanzar porque se me está yendo el tiempo. Mateo 10:41. Entonces ya quedó claro esa parte de que el que recibe a un enviado de Dios, ¿a quién recibe? A Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre, ¿verdad? Vamos a la siguiente parte de aquí, que son las recompensas. A ver, ¿qué vamos a ver ahora? Las recompensas. El que recibe a un profeta, ¿qué dice? Por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, la recompensa de justo, ¿qué? Recibirá. ¿A qué se refiere aquí, amado hermano? De acuerdo a lo que estamos viendo, a ver, ¿qué mensaje trae el profeta? La palabra de Dios. Quien recibe ese mensaje, ¿qué obtiene? Recompensa. Recompensa. En el Antiguo Testamento vamos a ver algunos ejemplos ahorita, pero mira, vamos a ver, vaya usted a, Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed a mis profetas y seréis, ¿qué? Prosperados. A ver otra vez, creed a mis profetas y seréis, ¿qué? ¿Por qué se es prosperado al escuchar a los profetas de Dios? Porque la palabra de Dios es palabra de vida eterna. A ver, ¿qué es la palabra de Dios? Cuando tú escuchas a un profeta de Dios, ¿qué estás escuchando? Palabras de vida eterna. Palabras de que pueden salvar tu alma del infierno. Palabras que van a bendecir tu vida grandemente, amado hermano. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Mira,
¿Por qué se lamenta Jesucristo en Mateo 23, 37? ¿De qué se lamenta nuestro Señor Jesucristo ahí? Vamos a verlo. ¿Cuántos han leído el lamento de Jesús sobre Jerusalén? ¿De qué se lamenta nuestro Señor Jesucristo? De que mataban a los profetas y apedreaban a los enviados de Dios. A ver, ¿para qué Dios les envió profetas? Para que tuvieran vida eterna, hermano, para que fueran salvos de la ira de Dios. ¿Cuál era el mensaje general de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el mensaje general? Arrepentíos y vuélvanse a Dios. ¿Cuál será? Amén. Él es amplio en perdonar. Ese era el mensaje general de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son, ¿qué? Enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? A ver, ¿qué quería hacer Cristo al enviarle los profetas? Atraerlos hacia Él, que vinieran a Cristo. A ver, ¿a quién tenían que venir a través de los profetas? A Cristo, porque en Él hay vida eterna, amado hermano. Dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. ¿Y qué quiso Israel? Y no quiso, mataba a los profetas, hermano, mataba a los que le eran enviados. ¿Cómo quedó su casa? En el 38. ¿Qué quiere decir? Dios los abandonó, como dice la hermana, los desechó. Los judíos ya no son más el pueblo de Dios. Por ahí andan algunos enseñando que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, ya no son el pueblo de Dios. Lo puedes ver en la parábola cuando alguien siembra una viña y pone ahí a gente que produzca frutos y son el pueblo de Israel. Al no producir frutos, ¿qué les dice? Les será quitado de vosotros el reino de Dios y se le dará a otro pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí los israelitas, ¿qué fueron? ¿Qué? Desechados, echados fuera del reino de Dios. ¿Cuándo pueden entrar otra vez al reino de Dios? En el 39. Léalo ahí, amado hermano. ¿Qué quiere decir eso? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Si ahorita un judío que no es pueblo de Dios, que fue abandonado ya por Dios, confiesa que Jesucristo es el Mesías y lo reconoce como su Señor, entra otra vez al reino de Dios. Entra en comunión otra vez con Dios. ¿Sí está quedando claro, amado hermano? Miren, fíjate cómo son palabras de vida. Vamos a Hechos 7:37. Aquí está el diácono Esteban, está predicando. ¿Si has estudiado esta predicación del diácono Esteban, hermano? Es gloriosa esta predicación, porque los lleva por todo el Antiguo Testamento. ¿Hasta dónde? Hasta Cristo, hermano. Esto es glorioso. Estudia esta predicación de este diácono, hermano. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Mira, ¿qué les dice en esta parte? En Hechos, ¿qué te dije? 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. ¿Qué les dijo Moisés al pueblo de Israel? Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. ¿Qué dice? A él oiréis. ¿Aquí de quién se está hablando Moisés? De Cristo. Está hablando de Cristo, que Dios iba a levantar a Cristo como el último profeta, el más grande profeta que iba a hablar la palabra de Dios. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, a ver, ¿qué recibió Moisés? Palabra de vida, ¿qué darnos? A ver, ¿qué mensaje trae un profeta de Dios? Palabras de vida, a los cuales nuestros padres, ¿qué dice? No quisieron obedecer, sino que la desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Va a suceder lo mismo en este tiempo? ¿Sí?
Ahorita el que está a tu lado está escuchando palabras de vida, pero posiblemente las rechace, no sabemos. Rogamos a Dios que tenga misericordia y se arrepienta y crea en Cristo, porque son palabras de vida. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento, ¿alguien recuerda algún profeta que llevó palabras de vida y sí le recibieron y vieron y obtuvieron la recompensa? Jonás, amado hermano. Nínive recibió a un profeta. ¿Qué obtuvo al recibir al profeta? Recompensa. ¿Por qué? ¿Cuál fue su recompensa? No ser destruida. ¿Qué había determinado Dios ya de Nínive? Destruirla. Mira, vamos a verlo ahí. Jonás 3:1. Por si usted no ha leído Jonás y solamente nuestro hermano Juanito ha leído Jonás, vaya usted a Jonás. Sí está en la Biblia, a lo mejor está muy escondido, pero sí está en la Biblia Jonás. Búscalo en el índice si no lo encuentras, o vete a Mateo y de ahí hacia atrás, vete a unos 6, 7 libros y por ahí lo vas a encontrar. ¿Lo tiene? Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿A quién vino? ¿Por qué dice por segunda vez? Ya lo habían mandado al profeta Jonás, ve y dile a Nínive que va a ser destruida. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue por otro lado, hermano. Haga de cuenta que Nínive era para allá y él agarró para allá. ¿Por qué no quería ir con Nínive? A ver, esos que han leído Jonás, ¿por qué no quería ir con Nínive? Hablen fuerte porque no, estoy sordo, hermanos. Jonás no quería que Dios los perdonara, hermano. ¿Qué quería Jonás? Que los destruyera. Y Dios le da una enseñanza de cómo le pone ahí una plantita para que lo cubra y al otro día se la quita y se enoja y dice, te enojas por algo que ni te costó a ti, dice. O sea, ¿no habría yo de perdonar a este pueblo que se arrepintió? O sea, Jonás no quería que lo perdonaran. Bueno, pero aquí Jonás va porque Dios lo trata con él, hace que un pez se lo trague y después lo vomite y ya viene palabra por segunda vez a Jonás. ¿Y qué le dice? Levántate y ve a dónde. A Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. ¿De cuántos días de camino, hermano? 3 días para recorrer Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. A ver, ¿qué te enseña esto que está diciendo Jonás? ¿Cuántos han ido con su familia, sus amigos, y le has dicho, Dios ha establecido un día donde va a destruir la tierra y va a juzgar al mundo con justicia? ¿Sí se los has dicho o no se los has dicho? O sea, ¿va a pasar? ¿Dios va a destruir esta tierra? ¿Cómo la va a destruir? Con fuego, con fuego. Y después de destruirla, va a resucitar a todos los muertos desde Adán hasta el último y nos va a juzgar. Y todo aquel que se halle culpable va a terminar en el lago de fuego. Pues es lo mismo, si te fijas es lo mismo. Aquí Jonás le está hablando del juicio de Dios. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron, hermano? Creyeron a Dios. A ver, ¿recibieron al profeta? ¿Obtuvieron la recompensa? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Ahí dice, en el 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice? ¿Libraron el juicio de Dios? ¿Cómo libra? A ver, dile a que está a tu lado, ¿cómo libras el juicio de Dios? No, si no te lo puede decir es porque no es creyente. ¿Cómo has librado tú ya el juicio de Dios? ¿Sí leyó qué hicieron estos? Se arrepintieron y creyeron al mensaje. Si tú ya te arrepentiste de tus pecados y has creído que Jesucristo murió por tus pecados, tú ya libraste la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, la Biblia está llena de ejemplos, no los vamos a ver todos, pero por ejemplo, ¿se acuerda de la viuda de Sarepta? A ver, ¿quién dijo que sí? ¿Quién era esa viuda? ¿Cómo estaba esa viuda de Sarepta?
Sí tenía un poquito de harina, y un poquito de aceite, porque en ese tiempo era tiempo de sequía, no había alimentos. ¿Cuál era su pensamiento de esa viuda ya con ese poquito de harina y aceite? Hacer una tortita de pan, comerla con su hijo y morirse, porque ya no había comida. Pero Dios que envía al profeta Elías, lo envía a esa casa de la viuda. Y este profeta, vamos a ver lo que le dice, vamos a verlo, para no torcer las escrituras. Primera de Reyes 17. Le dice que le dé de comer a él primero. Imagínate, solo tienes una tortita ahí que hiciste, ¿y qué te dice el profeta? Dámela a mí. ¿Y qué palabra le da? Si lo hace, ¿qué bendición va a recibir? ¿Qué recompensa va a recibir? Que no le va a hacer falta, amado hermano. Nunca va a escasear la harina ni qué, ni el aceite. ¿Sí lo ha leído? Mire, vamos a leerlo. Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esta palabra le viene a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó. Vean aquí lo que ya le dijo el Padre Dios a Elías. ¿Qué le dijo que va a hacer esta mujer? Que lo va a sustentar. Por eso es que Elías le va a decir que no va a escasear la harina y el aceite, porque ya Dios le prometió que esta viuda le va a sustentar. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí a una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice? Y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo, porque Jehová de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Y la harina de la tinaja, ¿qué dice? Y el aceite de las vasijas no menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. A ver, ¿sí recibió la recompensa esta viuda por recibir al profeta? ¿Cómo aplica ahora a nosotros? ¿Qué es lo que ya está escaseando en un incrédulo? ¿Qué es lo que ya se le está acabando? Su vida, hermano, su vida se le está acabando. Pero Cristo vino a dar vida en abundancia. ¿Cuántos están entendiendo esta parte, amado hermano? ¿Cuántos estamos entendiendo? Si tú recibes el mensaje de salvación del profeta nuestro Señor Jesucristo, porque ahorita te voy a dar esa profecía de Cristo, la palabra de Cristo, ¿qué recibes? Vida en abundancia. ¿Pero qué le tienes que dar primero al profeta? Tu vida. Tu vida. Tienes que perder tu vida para ganar tu vida. ¿Qué estaba perdiendo aquí esta mujer? Su vida. ¿No dice la escritura que el que pierda su vida por causa de Cristo, qué dice? La hallará. Tú tienes que renunciar a tu vida, a tus planes, a tus propósitos, a lo que tú anhelabas en este mundo. Ya no vives para ti, ahora vives para Cristo. ¿Sí dice amén o no dice amén? Porque si alguien ama al mundo, no tiene al Padre. Si alguien anhela todavía riquezas, poder y cosas de este mundo, no tiene al Padre. Renuncias a tu vida y ganas tu vida. ¿Sí queda claro, amado hermano? Bueno, mire, vamos a ver lo que dice nuestro profeta. ¿Saben que Moisés habló de Cristo como profeta? ¿Cuál era su mensaje de Cristo? Juan 5:24. ¿Qué mensaje traía Cristo? A ver.
De cierto os digo. ¿Esto qué quita, hermano? Toda duda. No hay duda de esto que va a decir Cristo. El que oye mi palabra, a ver otra vez, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene, hermano? ¿Cuántos pueden decir yo tengo vida eterna? Y si te pregunto, ¿por qué crees que tienes vida eterna? De acuerdo a lo que leíste. Porque me predicaron el evangelio de mi Señor Jesucristo y lo he entendido y lo he creído y hay fruto en mi vida que da testimonio que yo he escuchado y he creído el evangelio. ¿Conocen amén? Son pocos amenes. Porque mira, si te pregunto si has oído el mensaje vas a decir que sí. Si te pregunto que lo has entendido vas a decir que sí. Pero ¿hay fruto en tu vida que da testimonio que lo has entendido? ¿Hay un cambio en tu vida? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Aquí te he enseñado por años que de ti deben de decir, ese pastor tuyo era un adúltero, era un borracho, era un mentiroso, era un ladrón, era un arrogante, soberbio, orgulloso. Y todavía hay un poco de mí en eso, pero ya soy nueva criatura. Pero era. Pero si de ti siguen diciendo, esa persona sigue siendo un amargado, un prepotente, alguien que no puede perdonar, alguien que todavía miente, dice groserías, es adúltero, fornicario, ese no es un hijo de Dios, es un falso creyente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no basta solo con oír y entender, sino que des fruto de que realmente eres seguidor de Jesucristo. ¿Decimos amén, amado hermano? Dice en Juan, ya no lo busque porque no nos va a dar tiempo, Juan 1:11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron a Cristo. ¿Qué es recibir a Cristo? Creer en su nombre, creer que Él es Dios, Él es el Salvador. ¿Qué les dio, hermano, a los que creen en su nombre? Potestad, derechos de ser hijos de Dios. Amén. Vamos a Mateo 10:42. Recuerde que esta enseñanza la va a subir a internet. Le recomiendo que la vuelva a escuchar 10 veces. ¿Cuántas veces la va a volver a escuchar? Hasta que entienda. ¿Yo sabe desde cuándo empecé a estudiar este tema? Desde el lunes. Empecé a estudiar, a oír predicaciones, a ver comentarios. El hacer una predicación, no crea usted que se lleva horas, hermano. ¿A cuánto cree que se lleva? Horas y oración a Dios que nos dé la gracia, amado hermano. Usted no cree que ahorita con lo que escuchó va a entender todo. Vuélvalo a escuchar, amado hermano. Amén. Ahora, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿qué dice? Aquí pequeñitos, ¿quiénes son? Los enviados de Dios. En este caso eran los profetas. Luego eran los apóstoles, ahorita ¿quiénes son? Los que son enviados a predicar la palabra de Dios. Evangelistas, pastores y creyentes que conocen el evangelio y lo predican. Amén. Cualquiera que le dé a ellos solamente un vaso de agua fría, fíjate, por cuanto es discípulo de Cristo, ¿qué dice? ¿A qué se refiere ahí? A los apóstoles iban ahí a predicar el mensaje, ¿qué les iban a hacer? Los iban a matar, a golpear, a perseguir, pero iba a haber gente que les iba a ayudar, así como en el Antiguo Testamento. A ver, ¿qué va a haber? Gente que le va a ayudar a los que son enviados por Dios. ¿Qué van a recibir? Recompensa. ¿Algún ejemplo en el Antiguo Testamento? ¿Cuál? Rahab. ¿Qué hizo Rahab? Ayudó a los 2 espías que envió Moisés para que vieran la tierra que Dios les había prometido. Si los agarraban, ¿qué les iban a hacer? Los iban a matar. Esta mujer los escondió en su casa y salvó su vida. ¿Cuál fue su recompensa?
No fue muerta con su familia porque mataron a todos. ¿Por qué ella fue salva? ¿Por qué recibió esa recompensa? Porque ahorita vamos a ver que la recompensa es la salvación. A ver, ¿cuál es la recompensa? La salvación. ¿Dónde lo dice? Mira, te voy a dar el texto. ¿Dónde lo dice? Mateo 25:34. ¿Por qué van a recibir la salvación gente que ayude a los creyentes, a los que son enviados por Dios? ¿Por qué? Porque al ayudar a un enviado por Dios están profesando fe, están reconociendo que es enviado de Dios y que lo que trae es ¿de quién? De Dios. Mira, ¿qué dice Mateo 25:34? Aquí habla de que Cristo va a venir a juzgar, va a separar a ovejas y a cabritos, ¿sí? Entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, a ver, ¿quiénes le van a responder, hermano? Los justos. ¿Quién es justo, hermano? Creyentes. Los creyentes en Cristo son los justos. Amén. Luego dice ahí, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A ver, ¿en nombre de quién venían los enviados de Dios a predicar? De Cristo. Si ayudaban a un enviado, ¿a quién se lo estaban haciendo? A Cristo. ¿Qué estaban ejerciendo ahí al ayudar a un enviado? Fe. ¿Dónde lo dice? Mira, vamos a ver a la prostituta Rahab, Hebreos 11:31. Porque alguien podría decir aquí, entonces la salvación es por obras, porque ahí dice que porque le dieron de comer al hambriento, visitaron al enfermo, ahí dice que por eso se ganaron el reino, ¿no? Pareciera que así dice, ¿no? Pero ¿quién va a ayudar a un enviado de Dios? Alguien que reconoce que es un hombre de Dios, que el mensaje que trae de quién es, de Dios. ¿Dónde? Mire, aquí dice Hebreos 11:31. ¿Qué es lo primero que dice de la prostituta Rahab? Por la fe. ¿Qué tenía Rahab? Fe. ¿Sabía quiénes eran esos espías? ¿Por quién habían sido enviados? Sí. ¿Y qué mensaje traían? Sí. ¿Cuántos dicen amén? La ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías, ¿qué? En paz. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído la historia de la tsunamita? ¿Nadie la ha leído? Te voy a dar la cita, va a quedar grabada ahí. O si la quieres buscar rápidamente, está en Segunda de Reyes 4:8. Esta era una mujer que todos los días veía pasar a Eliseo, el profeta de Dios. ¿Y qué decía? ¿Qué le decía a su esposo? Me parece que este hombre es un hombre de Dios. Así decía esta mujer. A ver, ¿qué estaba reconociendo? Al profeta de Dios, hermano. Y dice que lo invitaba a comer, hermano. Le daba de comer a este profeta. Y después no solo le daba de comer, le hizo un cuartito. Ahí en su casa le preparó un cuartito para que cuando quisiera Eliseo se quedara a dormir ahí. ¿Recibió su recompensa? Sí. ¿Cuál fue su recompensa de esta mujer? No tenía hijos. Eliseo oró por ella y ella tuvo un hijo. ¿Sí han leído la historia? Vamos a leerla rápido, creo que sí me da tiempo. Segunda de Reyes 4:8, ¿lo buscó? Vamos a buscarlo. Porque dicen que no la han leído, yo pensé que ya la habían leído. Segunda de Reyes 4:8. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, no, perdón, ahí no es, no, 8, ¿verdad? Les dije 8.
4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, ¿qué dice? Vean lo importante de reconocer a alguien enviado por Dios, ¿eh? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. ¿Sí ya vio la bendición de recibir a un profeta, hermano? Porque ¿qué recibes al recibir a un profeta, dijimos? Palabras de vida eterna. ¿Qué recibes? Palabras de vida eterna. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giese, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino allá delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi le respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido, ¿cómo era ya? Viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Qué recibió? Un hijo. ¿Sí? ¿Qué recibimos nosotros? Un hijo. ¿No recibiste un hijo tú? Isaías 9:6. Un hijo nos es dado. ¿Quién es ese hijo, amado hermano? Jesucristo. ¿Ya viste la bendición de recibir a un profeta? ¿Qué reciben, hermano? Recompensa. ¿Qué recibimos? Te voy a dar una cita ya nada más, en Jeremías 38. Ahí a Jeremías lo echan a una cisterna para que muera. Un hombre llamado Ebed-Melech lo ayuda. Y Dios, en recompensa, cuando la ciudad es conquistada por los caldeos, lo guarda a este hombre para que no sea muerto. ¿De qué te vuelve a hablar eso, amado hermano? De que nosotros fuimos guardados de la segunda muerte a través de Jesucristo.